tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que se estén viendo. Nosotros somos alumnos de la Escuela Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutiérrez y les damos la bienvenida a este corto video en el cual les estaremos explicando un poco sobre el contexto internacional entre 1950 y 1980 y las relaciones de poder en México. Esperamos contar con su atención. Importancia de las relaciones de poder en México, la Guerra Fría y su influencia en América Latina, política de contención de Estados Unidos y cómo afectó en México, igual el tema más importante que es bienestar, y los dejo con mis compañeros. ¿Y qué es el estado de bienestar? Bueno, debemos decir que el estado de bienestar, también conocido como estado benefactor, es un modelo político económico en el que el Estado busca sustentar servicios cumpliendo con los derechos sociales a la mayor cantidad de habitantes posibles. También debemos decir y debemos agregar que el estado de bienestar busca la mayor atención y distribución de materia económica de manera equitativa para toda la población con el objetivo de lograr el máximo bienestar general. Esto lo logra a través de acciones tales como la educación gratuita, salud pública, seguros de desempleo, entre otras cosas. También decir que este concepto se implementó en el siglo XIX, siglo en el que durante muchas revoluciones los trabajadores exigieron un cambio por su condición laboral de explotación constante. Entre 1950 y 1980, México experimentó un crecimiento económico sostenido, acompañado de un aumento demográfico acelerado. Sin embargo, el crecimiento económico no fue suficiente para atender la demanda de bienes y servicios. Entre 1950 y 1970, México tuvo un crecimiento sostenido con tasas promedio de 6.6%. El gobierno invirtió en infraestructura pública como la industria del petróleo, carreteras, salud y educación. Entre 1970 y 1981 se presentaron desequilibrios fiscales y el colapso de la sustitución de importaciones. Entre 1950 y 1970, la población mexicana creció a tasas superiores a 3% en promedio anual. El crecimiento de la población comenzó a disminuir con la aplicación de medidas de planificación familiar. El estado de bienestar es el conjunto de acciones y decisiones que tuvo un Estado para satisfacer las necesidades básicas de la población. El crecimiento económico insuficiente no permitió atender la demanda de bienes y servicios. El desarrollo económico sin distribución y el mantenimiento de un sistema político único, con predominio de un partido hegemónico, no garantizó la democracia real. Crecimiento económico vía sustitución de importaciones. Entre 1940 y 1945, la producción agrícola aumenta 7.4% anual, mientras las manufacturas lo hacen a 6.9%. Cálculo elaborado con la información de Solís. El aumento de la producción agrícola permitió financiar los requerimientos de importación de maquinaria e insumos industriales gracias al continuo aumento de las exportaciones agrícolas y a los ingresos por el turismo extranjero. En 1950, una gran tormenta inundó las calles de la capital y la gente se tenía que desplazar por medio de barcos y lanchas. En 1957, un terremoto sacudió la Ciudad de México. Además de los heridos y el susto de la gente, el ángel de la independencia se desprendió de su columna, cargándolo así los pobladores de la Ciudad de México. El acelerado crecimiento económico entre 1940 y 1980 dinamizó el desarrollo urbano, transformando la organización de las actividades económicas y la población en el territorio nacional. De inicio, entre 1940 y 1950 se observa una T de 3.3, la más alta en todo el siglo XX. Al crecer de 20.0 a 28.0%, es necesario agregar que el aumento de la población urbana de 3.3 millones de habitantes representó 53.5% de los 6.1 millones en que creció la total. Superconcentración en la jerarquía de ciudades. Al finalizar la primera mitad del siglo XX, la
urbe grande del país, con una población de 2.9 millones en 1950, muy por encima de los 401 y 354 mil de Guadalajara y Monterrey. Alcanza su valor máximo en todo el siglo, lo mismo que los índices correspondientes a 4 y 10 ciudades y su participación en la población urbana del país, la cual se eleva a 39.8%. Evolución del transporte capitalino. A lo largo de los años, el transporte de la Ciudad de México ha abarcado una enorme variedad de sistemas, rutas, tamaños y colores, adaptándose a las costumbres y a las necesidades de una urbe en constante transformación. Si bien aún no se cumplen los sueños de modernidad que imaginaron los capitalinos del siglo pasado, hoy contamos con extensas redes que atraviesan cientos de colonias y cada unidad sigue siendo un espacio de convivencia de guarda los retratos y anécdotas de la vida diaria. La aparición de los primeros colectivos se remonta a la colina, cuando el crecimiento del parque vehicular motivó que algunos conductores comenzaran a alquilar sus carruajes. En 1793, el segundo conde de Revillagigedo, virrey de la Nueva España, autorizó el primer servicio oficial de este tipo, con 8 carruajes de Providencia, que ya contaban con una cromática especie de color verde y estaban repartidos en puntos transitados. Arquitectura en red. Edificios estructurales y espacios que forman el entorno humano, proyectados o construidos en México, incluidas las infraestructuras y monumentos urbanos, así como eventos relacionados con la arquitectura en la década de los años 1950. Su portal es la arquitectura, contenidos relacionados con la arquitectura y los arquitectos. Alberga una categoría multimedia sobre arquitectura de México de los años 1950. Las 5 estaciones. De recién llegada a la Ciudad de México en el año de 1947, los ferrocarriles tanto de carga como de pasajeros todavía tenían un rol muy importante dentro de la economía nacional. Para entonces ya eran una empresa estatal denominada Ferrocarriles Nacionales de México, aunque hubo algunas otras como el Ferrocarril del Sureste o Ferrocarril de Chihuahua al Pacífico. No todas eran estatales y la más importante era NDM, como entonces se le conocía, pero hubo épocas a fines del siglo XIX en los ferrocarriles crecieron de forma vertiginosa, llegando a cubrir 20.000 kilómetros de vías en todo el territorio, a fines del mandato de Porfirio Díaz en 1910. Relaciones de poder y el estado de bienestar en México. Tras la Revolución Mexicana, el Partido Revolucionario Institucional PRI se estableció como el partido hegemónico, que su control político permitió la creación de un estado de bienestar que buscaba legitimar creaciones de un estado de bienestar que buscaba legitimar su poder a través de programas sociales y económicos. El gobierno mexicano asumió un papel central en la economía, promoviendo políticas de industrialización y desarrollo social. Esto incluyó la creación de instituciones como el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, para garantizar acceso a servicios de salud y pensión. Durante la Guerra Fría, México mantuvo una relación compleja con Estados Unidos, lo que influyó en sus políticas internas, la dependencia económica, llevando a un alineamiento con los intereses estadounidenses. Pero también fomentó movimientos sociales que exigían mayor derecho y justicia social. A lo largo del siglo XX, diferentes movimientos sociales como el estudiantil y los sindicatos desafiaron al régimen priista. Estos movimientos impulsaron una reforma que ampliaron el acceso a servicios básicos y derechos laborales, pero también enfrentaron represión. Las crisis económicas que a finales del siglo XX llevaron a una reevaluación del modelo de estado de bienestar. Las políticas neoliberales que emergieron a partir de los 80 resultaron en recortes programas sociales y de una
Las relaciones de poder en México entre 1950 y 1980 son fundamentales para entender el desarrollo del país en un contexto internacional marcado por la Guerra Fría. Durante este periodo, el gobierno partido del Revolucionario Institucional PRI consolidó un sistema político que respondía a las presiones externas como el temor a la expansión del comunismo tras la Revolución Cubana. Estas dinámicas no solo defendieron la política mexicana, sino que también impactaron la creación del Estado de Bienestar. Este concepto se refiere a las políticas implementadas por el gobierno para asegurar el nivel mínimo de bienestar social, educación, salud y vivienda. Aunque hubo avances significativos, las desigualdades y la represión política limitaron el alcance de estas políticas, reflejando una intersección compleja entre poder y bienestar. Así, al explorar las relaciones de poder en este contexto internacional, podemos entender cómo México enfrentó tantas oportunidades como desafíos en su camino hacia la construcción del Estado. El país experimentó un proceso de modernización y desarrollo económico bajo el liderazgo del Partido Revolucionario Institucional PRI. Sin embargo, la política de contención influyó significativamente cómo México manejó sus relaciones internacionales y sus propias políticas internas. Una de contención de Estados Unidos, implementada a partir de las finales de la Segunda Guerra Mundial, tenía como objetivo frenar la expansión del conocimiento al nivel global, especialmente en Europa y Asia. Sin embargo, sus efectos se extendieron a América Latina, donde el gobierno estadounidense temía que los movimientos izquierdistas y revolucionarios pudieran amenazar sus intereses económicos y políticos. En este contexto, México se encontró una posición única durante las décadas de los 1950 y 1960. La Guerra Fría tuvo un profundo impacto en América Latina, marcando la región con golpe del Estado y de los movimientos social y políticos. Como primer punto tenemos el golpe del Estado. En la lucha y el movimiento social fueron reprimidos por militares, fueron respaldados por Estados Unidos bajo la premisa de la seguridad nacional. Como segundo punto tenemos la guerra civil. La Guerra Fría fue en varios países como Guatemala, también tenemos Nicaragua y Salvador, donde surgieron guerrillas y movimientos. Fueron apoyados por el URC y Cuba. Represión y movimientos y violencia de los derechos humanos fueron comunes durante la Guerra Fría en América Latina, con grandes violencias de los derechos humanos, incluyendo asesinato, violencia. Como siguiente punto tenemos el impacto cultural. También tuvo un impacto en América Latina. El fin de la Guerra Fría trajo cambio en América Latina por la delincuencia de algunos países. A continuación tenemos algún ejemplo, como Guatemala en 1954, en el golpe del Estado contra el gobierno Jacobo, que había nacionado la tierra de la UNISTED. El siguiente punto es Chile en 1973. Estados Unidos fue apoyado por el gobierno Salvador, que había implementado políticos y sociales. Como siguiente punto tenemos Argentina en 1976. Estados Unidos fue respaldado por el golpe del Estado que se llevó a cabo militares en 1950 y en 1960 se llevó a cabo, que experimentó bajo un desarrollo y de la comunidad. La Guerra Fría afectó tanto el sistema política y económica. Nosotros somos alumnos de la Escuela Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutiérrez del estado de Chiapas. Agradecemos mucho su atención. Este proyecto es de la materia de Ciencias Sociales y agradecemos mucho que se hayan quedado hasta el final. Esperamos les haya sido útil e informativo.